La muerte de cruz. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Hechos 2:23. En Isaías 53 y en el Salmo 22 encontramos algunas cosas que Dios había anticipado. En Isaías, luego del juicio y camino al Calvario, dice la palabra de Dios, les ofrecí la espalda a quienes me golpeaban y las mejillas a quienes me tiraban de la barba. No escondí el rostro de las burlas y los escupitajos. Isaías 56, nueva traducción viviente. Pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano y por su aspecto no se veía como un hombre. Isaías 52:14, nueva traducción viviente. Pero yo soy un gusano, no un hombre. Todos me desprecian y me tratan con desdén. Salmo 22:6. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Isaías 53:3. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Isaías 53:5. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Isaías 53:7. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Isaías 53:8. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22:1. Todos los que me ven me escarnecen. Salmos 22:7. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Salmos 22:14. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Salmos 22:15. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Salmos 22:16-17. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Salmos 22:18-19. Las profecías que hemos leído de Isaías 52, Isaías 53 y el Salmo 22 es parte del anticipado conocimiento de Dios acerca del camino de Jesús al Calvario y de la crucifixión. Y lo más extraordinario es que Jesús sabía lo que decían cada una de estas profecías y sin embargo accedió a ir a la cruz del Calvario. En el monte Getsemaní pidió al Padre que pasara precisamente esta copa, esta amarga copa, porque él sabía lo que iba a padecer. Sin embargo, Dios envió un ángel para fortalecerle. Y todo eso por usted y por mí, querido hermano. ¿Qué pasó después de la muerte? Entre la muerte y la sepultura, de la cual hablaremos en una próxima lección, sucedieron algunas cosas que son necesarias detallar. Para los romanos era costumbre dejar los cuerpos colgados para que estos fueran comidos por las aves de rapiña o por los perros salvajes. Pero para aquellos que por una u otra razón era necesario acelerarle su muerte, ejecutaban el llamado crurifragium, un violento golpe de mazo con el que se le quebraban las piernas para acelerarle la muerte. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Juan 19:31-33. Ejecutaron el crurifragium en los dos ladrones, pero cuando llegaron
a Jesús, el soldado se dio cuenta que éste ya había muerto. A Jesús no fue necesario que se le realizara el crucifijo, porque ya había fallecido. A Jesús no le quitaron la vida, Él la entregó. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 10, 17 al 18. Después de probar el vino, Jesús dijo, todo ha terminado. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Juan 19:30 NTV. La muerte por crucifixión estaba diseñada para ser lenta y dolorosa. En esta oportunidad, y por petición de los judíos, eso no iba a ocurrir, por lo que los soldados romanos ejecutaron el crucifragium en los ladrones, quienes también estaban crucificados. Pero cuando llegaron a Jesús, se dieron cuenta que ya estaba muerto. Ni será quebrado hueso suyo. Juan 19:36. En esta acción del crucifragium se cumple otra profecía. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado, decía el Salmo 34:20. Una regla que debía seguirse con el Cordero de Pascua. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Éxodo 12:46. Era la regla que debía seguirse con el Cordero de Pascua. Recordemos que Jesús es el Cordero de Dios y se está dando en sacrificio en el día de Pascua. Una acción conlleva la otra. El procurador romano, para confirmar su muerte, da la orden de darle un golpe de lanza llamado exactus mortis. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Juan 19:34. Ya el doctor Meterel explicó por qué salió sangre y agua. Mirarán al que traspasaron. Juan 19:37. En esta acción del exactus mortis se cumple otra profecía. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Zacarías 12:10. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Mateo 27:54. Posturas antiguas sobre la crucifixión. Los antiguos pensaban la crucifixión como una forma de castigo singularmente cruel. Se llamaba a la cruz poste infame, madero criminal y maldita cruz, según Martín Engel en Crucifixión 7 y 8. Cicerón describió la crucifixión como el castigo más terrible y cruel. Josefo, el historiador judío, la llamó la más penosa de las muertes en su libro Guerra de los Judíos. Los antiguos también consideraban la crucifixión como la mayor vergüenza. Por ejemplo, Celso, el detractor del cristianismo del segundo siglo, escribió que Jesús había sido ejecutado de una manera deshonrosa y vergonzosa. Los judíos trataron la idea de un hombre de Dios crucificado con gran sospecha, ya que Deuteronomio 23 pronuncia una maldición sobre cualquiera que haya colgado de un madero. El documento de Qumran del Mar Muerto, el rollo del templo, había cambiado esa maldición para que incluyera a aquellos colgados de un árbol mientras aún vivían, es decir, crucificados. Pablo pudo haberse referido al argumento que algunos judíos usaban de que Jesús no podía ser el Mesías porque estaba maldito, según Gálatas capítulo 3, versículos 13 al 14. Casi un siglo después que Pablo escribiera, Justino Mártir sostuvo que algunas personas judías de su tiempo apelaban a Deuteronomio 21-23 para oponerse a las afirmaciones mesiánicas que estaba haciendo la iglesia acerca de Jesús. En el acto de la crucifixión, Jesús fue humillado hasta la muerte. La muerte de cruz significó la humillación hasta lo ínfimo del Hijo de Dios.
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2. Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Hebreos 12:2 en la Nueva Traducción Viviente. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Isaías 53, 7-8. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. 1 Pedro 2, 22-24. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías 53:12. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Lucas 23:33. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Mateo 27:38. Su humillación fue tan profunda que fue contado con los criminales, crucificado con los ladrones, cambiado por un asesino. Algunos judíos no aceptaban un Mesías crucificado. El aceptar a un Mesías crucificado fue la piedra de tropiezo para muchos judíos en el primer siglo. La postura judía probablemente se basaba en Deuteronomio 21:23 y la maldición sobre todo el que colgaba en un madero. Porque maldito por Dios es el colgado, decía Deuteronomio 21:23. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. 1 Corintios 1:18, la primera parte. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. 1 Corintios 1:18 en la NTV. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. 1 Corintios 1:23. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. 1 Pedro 2:4, NTV. Eso les pasaba por no escudriñar las escrituras. Bien lo dijo el Señor. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Si los judíos hubiesen escudriñado las escrituras, sabían que el Mesías, que el siervo de Dios, debía ser crucificado, tal como lo había profetizado Isaías 53, y tal como ellos mismos fueron partícipes del cumplimiento de cada una de estas profecías. Jesús no fue lapidado, como lo decía la ley, sino crucificado. Otros judíos sí lo aceptaban y lo recibían. Estos habían escudriñado y sabían lo que decían las escrituras. Porque la palabra de la cruz, a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. 1 Corintios 1:18. Y esto lo escribió un judío, un fariseo de fariseos. El mensaje de la cruz, para los que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. 1 Corintios 1:18 en la Nueva Traducción Viviente. Para Saulo de Tarso, un judío preparado, estudiado, que aventajaba a muchos de sus contemporáneos, según Hechos 22:3, Filipenses 3:5-6, Gálatas 1:14. Al principio le fue locura y tropiezo, hasta que camino a Damasco se le aparece el mismo Señor Jesús y él pregunta: ¿quién eres, Señor?
soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. ¿Qué debo hacer, Señor? Preguntó Saulo. Entra en la ciudad de Damasco y se te dirá lo que debes hacer. Y Ananías le explicó lo que debía hacer. Hechos 22:16 dice, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hechos 9:18 dice que Pablo se bautizó. Y al igual que todos nosotros, sus pecados fueron perdonados y recibió el Espíritu Santo, quien le dio la sabiduría y le abrió el entendimiento, como se lo abrió a los demás apóstoles, para que entendieran la palabra de la cruz. Quien fue tropiezo para Saulo en un principio, fue salvación al final de su vida. Enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en la sinagoga, diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Hechos 9:20 en la Nueva Traducción Viviente. Todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se preguntaban. ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los principales sacerdotes? La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Hechos 9:21 al 22. Para Pablo el mensaje de la cruz era poder de Dios. Colosenses 1:18. Para Pablo Jesús fue crucificado porque debía cumplir las escrituras en todos sus sentidos. Pablo era uno de los judíos que escudriñaban las escrituras y se dieron cuenta que éstas daban testimonio de Cristo. Él enseñó a los judíos que para que Cristo los redimiera de la ley, debía hacerse maldición. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gálatas 3:10 al 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2:14. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 2:20 al 21. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Efesios 2:14 al 17. Pero así como fue humillado hasta lo ínfimo al morir en una cruz, también fue exaltado hasta lo sumo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2:9 al 11. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La victoria final en profecía. También Dios había anticipado algunas cosas con respecto a esto. El Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Del Salmo 22:1 se revirtió.
porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Eso está en el Salmo 22, 24 al 25. Jesús en el primer versículo expresó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O en profecía, David escribió, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en el versículo 24 al 25, el Señor regresó su mirada nuevamente a Jesús, no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro. Hubo un instante donde Jesús sintió el desamparo de Dios, pero inmediatamente, según la profecía, 23 versículos más adelante, el Señor no escondió su rostro, sino que cuando él clamó, le oyó, le escuchó. Y en profecía dice, de ti será mi alabanza en la gran congregación, en la iglesia. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Isaías 53, 10. Y entre esos descendientes estamos usted y yo. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Isaías 53, 11. Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, dice la Reina Valera. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Isaías 53, 12. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. Alaben al Señor todos los que le temen, hónrenlo, descendiente de Jacob, muéstrenle reverencia, descendiente de Israel, pues no ha pasado por alto, ni tenido en menos el sufrimiento de los necesitados. No les dio la espalda, sino que ha escuchado su grito de auxilio. Salmos 22, 22 al 24. Te alabaré en la gran asamblea, cumpliré mis promesas en presencia de los que te adoran. Salmos 22, 25. ¿Y quiénes son esos que le adoran? ¿Quiénes son esos que le debemos alabar? ¿Quiénes son esos que le debemos honrar? La iglesia del Señor. Él vio el fruto de la aflicción de su alma, la iglesia, y quedó satisfecho. Y nuestro deber es que siga estando satisfecho. Toda la tierra reconocerá al Señor y regresará a Él. Toda la familia de las naciones se inclinarán ante Él, pues el poder de la realeza pertenece al Señor. Él gobierna a todas las naciones. Que los ricos de la tierra hagan fiesta y adoren. Inclínense ante Él todos los mortales, aquellos cuya vida terminará como polvo. Nuestros hijos también lo servirán. Las generaciones futuras oirán de las maravillas del Señor. A los que aún no han nacido les contarán de sus actos de justicia. Ellos oirán de todo lo que Él ha hecho. Salmo 22, 27 al 31. Jesús murió en la cruz. Fueron varios los testigos oculares que testificaron que Jesús murió en la cruz. Por parte de los romanos, el soldado que iba a aplicar el crurifragium, al verle muerto, no le rompió sus piernas. Los soldados romanos eran especialistas en reconocer el cuerpo de una persona que ya había fallecido. En este caso, más aún, pues tenía la orden de aplicar el crurifragium para acelerar la muerte de los crucificados. Lo hizo con los dos ladrones, pues supo reconocer que aún estaban con vida, pero cuando llegó a donde estaba Jesús, no lo hizo, pues se dio cuenta que ya estaba muerto. Si no hubiese estado seguro de su muerte, le hubiese partido las piernas, pues de lo contrario, si lo hubiesen bajado aún con vida, el que aceleraría su propia muerte era el mismo soldado, por desobediencia a la ley dada. El soldado que lo atravesó con la lanza. El exactum mortis, nombre que se le daba a la orden de golpear y atravesar con la lanza, era precisamente para rematarlo, por si aún quedaba algún hálito de vida. También tenemos
el oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión, que quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido. Dijeron, este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Mateo 27:54 en la NTV. El oficial romano que confirmó el deceso de Jesús a Pilato, Marcos 15:45. Si éste le mentía, era muerto. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, y se regresaron golpeándose el pecho. Lucas 23:48. Por parte del Sanedrín, José de Arimatea, quien pidió el cuerpo de Jesús a Poncio Pilatos, Nicodemo, quien ayudó a José de Arimatea a sepultar el cuerpo del Señor, estos corroboraron que el Señor verdaderamente estaba muerto. Por parte de sus seguidores, las mujeres que estaban junto a la cruz, María la madre de Jesús y la hermana de su madre, María mujer de Cleofas y María Magdalena. También estaba Juan, el discípulo amado. También hubo testigos no presenciales, pero que de una u otra forma corroboraron su muerte. Pilato, quien dio la orden de entregar el cuerpo de Jesús, los guardias de la tumba, quienes verificaron su muerte antes de sellarla, y los líderes del Sanedrín, los más interesados en que esto haya sucedido. Esto es importante porque hay muchos escépticos que niegan la resurrección, alegando que Jesús no murió. De esto hablaremos cuando toquemos el tema de la resurrección. Jesús fue acusado de blasfemia y fue condenado a muerte sin un juicio justo. La ley de Moisés decía que el que era acusado de blasfemia y después del respectivo juicio debía morir lapidado. Roma prohibía que los judíos ejecutaran la pena de muerte, pero eso no les importó para apedrear a Esteban. Los judíos llevan a Jesús ante Poncio Pilato para que éste lo sentencie, y sin hallar culpa en él, amedrentado por los mismos líderes judíos, decide crucificar al Señor. Todo esto para que se cumpliera la gran cantidad de profecías mesiánicas que anunciaban la muerte por crucifixión. Jesús mismo anunció su muerte, pero no solo eso, sino que los líderes judíos lo arrestarían, lo condenarían, lo entregarían a los gentiles, o sea, a los romanos, quienes los azotarían y lo crucificarían. Su muerte fue corroborada por soldados romanos, personas que presenciaron la crucifixión como un espectáculo. También fue corroborada por los líderes judíos y los discípulos. En la próxima lección estudiaremos sobre el juicio que le hicieron a Jesús. Esta fue la segunda lección sobre la muerte de Cristo. Hoy hablamos de la crucifixión, de la muerte de cruz. Que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad, si así Dios lo permite.